Hola, ¿cómo estás? Esperemos te encuentres muy bien. Aquí estamos para seguir desandando todo este camino del Evangelio, una continuación también de lo que desde ayer abríamos, ¿no? Y está iniciando esta nueva etapa en este camino del Evangelio, en este camino de discipulado, este camino de seguimiento, una etapa donde se nos invita tal vez como a una mayor lucidez, ¿no? Quien quiera venir, va a decir Jesús, el que quiera. Es una invitación abierta a todos, pero quien quiera venir, vacíese de su propio ego, de vivir encerrado para sí mismo, ¿no? Abrace sus sombras, acepte la humanidad tal como es, la propia y también lo que está allí alrededor, y sígame. ¿Sí? Una hermosa invitación donde tal vez abriéndonos en esa lucidez se nos invita realmente a esta plenitud de vida. Y uno podría decirse, ¿por qué plenitud de vida? Porque aparece en términos muchas veces como esta negación de sí, o este abrazar el sufrimiento, la cruz. Y acá está bueno siempre como poder aclararnos, ¿no? Jesús no busca el dolor en sí mismo, no busca el sufrimiento en sí mismo, ¿no? No nos salva, lo hemos dicho otras veces y lo compartimos, ¿no? No nos salva el sufrimiento, ¿sí? Por sí mismo eso puede ser una cosa que más bien nos aplasta, ¿no? Tampoco Jesús niega la vida, sino que sus palabras más bien buscan despertarnos porque podemos nosotros quedar atrapados en aquello que llamamos vida y puede ser en todo caso eso una muerte, ¿no? Por eso es como este despertar. Para caminar en esta dirección a la vida plena, es necesario poder trascender esa etapa egoica que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Se habla mucho del ego, por ahí se denosta demasiado a veces el ego. El ego tiene una etapa fundamental en nuestra vida constitutiva como personas. Hay una etapa que es necesaria, poder alimentarnos, poder estar buscando para uno, pero a veces podemos quedarnos encerrados, ¿no? Inmaduramente encerrados en toda esa etapa sin poder trascender esa etapa egoica en sí, ¿no? Y bueno, cuando no podemos como trascender esa etapa donde se vive solamente para sí, esto comienza más bien ya a ser un proceso de muerte, ¿no? Por eso la invitación, este, en el texto aparece este niéguese a sí mismo, ¿no? Es como vaciarnos de sí, es desidentificarnos de ese ego, desidentificarnos de estar viviendo enredados solamente para nosotros mismos, ¿no? Porque solo así vamos a descubrir la verdadera y la profunda identidad, la profundidad misma de la vida, ¿no? Muchas veces vivimos en nuestra cotidianeidad, en nuestro vivir quehacer diario, muchas veces estamos enredados en esa etapa egoica donde seguimos, ¿no? Como inmaduramente todo ya para mí, en estas comparaciones que hacemos también con los demás y nuestras envidias, nuestros celos o las expectativas sobre las vidas ajenas, como que queremos ese control y poder sobre los demás o buscamos nuestra propia aprobación, ¿no? O estar pensando cómo me verán, que ese control que muchas veces pretendemos sobre los demás. En definitiva, un vivir muchas veces dando vueltas sobre nosotros mismos, ya sea victimizándonos o viéndonos mejores que los demás, pero es como girar en nosotros mismos. Y a eso muchas veces le llamamos vida, cuando en realidad eso es realmente muerte, eso es frustración, eso es vacío, porque en el fondo es esa escasez de vida, esa escasez de vínculo, esa escasez de esa entrega, ¿no? Por eso esa propuesta de Jesús, ¿no? De vaciarnos, ¿no? El que quiera, vacíese de sí, en una total disponibilidad, ¿no? Por supuesto que esa disponibilidad y ese vaciarse es porque lo miramos a Él, ¿no? Y poder como realmente estar siguiendo sus pasos. Hay una profunda relación y vinculación con este misterio que en definitiva da sentido a mucho de nuestro caminar, a mucho de nuestro vivir. Bueno, vacíese de sí, abrace
su propia cruz, abrace sus sombras, ¿no? Asumir la realidad tal como es, no estar como escapándonos de eso, ¿no? Comenzar como reconciliándonos con esa realidad, la propia y lo que está alrededor, ¿no? Y como otras veces también nos hemos dicho, esta expresión tan linda de Francisco Jalix, solo se redime lo que se padece con amor. No cualquier dolor, no cualquier sufrimiento, como decíamos al principio, eso no redime en sí mismo, ¿no? Sino que redime el amor, salva el amor, salva el poder seguir amando en cuantos vínculos vamos tejiendo y en poder seguir amando, sobre todo en las situaciones más adversas, más difíciles. ¿Cómo sigo allí confiando en este amor? Eso, eso nos entra en una vida donada, una vida entregada, tal como la existencia misma del propio Jesús. Pero solo nos redime lo que se padece entonces amando. Entonces, vacíese de sí, abrace su propia sombra, sígame, ¿no? Como estar mirándolo a Él, ¿no? Es estar como viviendo en Jesús, transfigurando nuestra propia existencia, ¿no? Jugándonos esa vida como también Él mismo ha encontrado ese sentido de la vida, sabiendo de dónde brota, de dónde está siendo originada, sabiendo la vinculación que hay con toda la vida, esa vinculación que hay con todo lo que existe, eso es lo que realmente nos va tejiendo en esa vida, ¿no? Bueno, cuando la vida la damos, cuando la vida la entregamos, cuando la vivimos realmente tejidos en esa profunda vinculación, en definitiva, esa vida siempre vuelve. Entretejidos en ese tapiz inmenso de la realidad, totalmente entretejidos, no únicamente como chupando vida, sino dando la vida, esa vida siempre vuelve en lo cotidiano y vuelve resucitada, vuelve como plenificada. Esta es la gran invitación que nos hace Jesús. La vida realmente la vamos encontrando cuando la damos, cuando la entregamos, cuando primero asumimos de que está siendo originada de una fuente profundísima en nosotros, nuestra verdadera identidad, y allí somos capaces de confiarnos en esa red, en ese entretejido, y la damos. Y la vida siempre vuelve.